Continuamos con más por este lado del set. Es momento de nuestro segmento de recomendaciones médicas. Esta mañana de lunes nos acompaña aquí en el set de Primera Hora para abordar el tema sobre el espolón calcáneo el doctor Guillermo Fernández. Él es especialista en ortopedia y traumatología y vamos a abordar este tema. Y para iniciar, buenos días doctor, ¿cómo está? Me gustaría que nos comente qué es espolón calcáneo. Bueno, el espolón calcáneo en sí es una complicación de una enfermedad previa a esta que se llama fascitis plantar. La fascitis plantar es efectivamente la inflamación y por ende el dolor que uno siente en el centro del pie. Ahora bien, ¿qué es el espolón calcáneo? Entonces es específicamente una calcificación de la inserción de la fascia plantar que la presencia de la fascitis plantar, al inflamarse, esta genera rupturas en su inserción y el proceso de sanación del cuerpo hace que ésta se calcifique en su inserción, generando una punta. Entonces, al generarse esta punta, progresivamente más grande, entonces esto llega a un punto en el que molesta a la persona. Me gustaría que nos comente, doctor, los factores de riesgo para las personas cuando padecen espolón. Entiendo que es una afectación que da en etapa adulta. Sí, efectivamente es algo que da en las personas no digamos meramente adultas, porque cuando uno dice adulto a veces tiende a pensar en tercera edad y no, puede también dar de los 35 en adelante, por así decirlo. Sobre todo, incluso en personas un poquito más jóvenes, en caso de que sean deportistas, en caso del tipo de actividad física que desarrollen. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Entonces, lo primero que nada hay que pensar esto. Muchos van a pensar, doctor, ¿y esto se opera? No, esto sí se puede operar, pero es un caso más severo. Entonces, yo no recomiendo operarse. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, recordemos algo, puede volver a salir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A menos que sea algo muy grave, pues sí, contemplar la posibilidad. Pero vamos a usar plantillas, vamos a usar otros medios, vamos a usar fisioterapia, vamos a hacer uso de otras cosas, pero no vamos a caer a eso. Me gustaría que nos comente, doctor, si el espolón afecta más a los hombres, a las mujeres. Bueno, fíjate que irónicamente considero que afecta más al hombre. ¿Por qué? Porque la mujer en lo de la estética, podríamos decir, usa más tacón. Entonces le quita la presión o la forma que tiene pues, para caminar con el uso elevado del talón. Entonces quita la presión a este punto. Perdón, y genera lo que es es posible que se genere el espolón calcáneo. Y es que a ese punto también quería llegar porque contrario de lo que se pudiera pensar, bueno, yo conozco a una amiga que tiene espolón, entonces ella siempre decía que le era más cómodo caminar con zapatos altos que con zapatos deportivos o con zapatos bajos, precisamente por el espolón o por la posición en la que él ponía, los tacones le daban la oportunidad de poner el pie. Claro, entonces por lo mismo que te estaba explicando ahorita y a todos los televidentes, es que al cambiar la biomecánica de la marcha, o mejor dicho, cambiar cómo nosotros disponemos de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal, entonces al lograr esta redistribución del peso, entonces obviamente la persona no siente la presión en la zona del talón. Y al no sentir esa presión, obviamente siente alivio al caminar y por ende usa tacón o algún otro calzado que no ejerce la presión en este punto. Doctor, ya nos comentó algunas formas en las que se puede tratar el espolón. Me gustaría que nos comente si son 100% efectivas, tiene cura o es solamente tratable. Yo te recomendaría, yo lo que le diría a la población es, sí es tratable, sí se puede mejorar. Una de las cosas más fregadas para este tipo de patología es decir que la persona de sobrepeso es la que peor sufre este tipo de patología,
Y si ellos no hacen un cambio de vida, o de estilo de vida, mejor dicho, entonces esto no va a mejorar. Ahora bien, como te explicaba, no solo es uso de plantillas esto, el estilo de vida con la fisioterapia y en conjunto con la plantilla, ese es el tratamiento. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, quitarse la rutina de comer por ansiedad, quitarse la rutina de todas esas cosas que te llevan al espolón, entonces eso es lo que tenemos que funcionar. E incluso nosotros como médicos tenemos que ver todo este diferente tipo de cosas, porque a fin de cuentas eso es lo que nosotros tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar desde la raíz del problema. Me gustaría que nos comente qué tan común es, al menos en Nicaragua, que la gente se vea afectada con el espolón. Fíjate que aquí en Nicaragua yo te diría que no hay una estadística como tal, pero sí te diría que por lo menos el 90% de la población en algún momento de la vida va a sufrir de algún espolón calcáneo. Que este sea sintomático o no, eso lo veremos conforme el tiempo. ¿Por qué? Porque como les digo, el 90% tiene un espolón calcáneo, pero no necesariamente genera alguna sintomatología. Cuando hablamos de los síntomas, me gustaría que nos comente cuáles son esos síntomas. Ok, los síntomas. Ante todo, el dolor. El dolor que te incapacita para hacer una marcha prolongada o para mantenerse de pie por periodos mayores a, digamos, 1 hora. Entonces, ¿qué otra cosa puede hacer? Además de las limitaciones funcionales que genera en los pacientes, el dolor, las inflamaciones, a veces hasta la inflamación tan severa de que impide el uso de un calzado cerrado o estrecho. Entonces, hasta eso hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de calzado hay que usar? Doctor, las personas cuando inician la fisioterapia y el uso de las plantillas, ¿esto tiene que ser de por vida? ¿La fisioterapia? Bueno, recordemos algo, mientras esté el espolón, sí, sería ideal el uso permanente. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es llegar a algo que se llama la cirugía, ¿verdad? Entonces, si, claro, llegamos al punto de que sea necesario, pues llegamos, ¿verdad? Y con gusto lo atendemos. Pero de lo contrario, sí hay que hacer este uso de las plantillas de forma permanente. Me gustaría que nos comente, ya que mencionó la parte de la cirugía, ¿cuáles son las recomendaciones previas y posteriores también cuando una persona se somete a una cirugía por espolón? Bueno, ante todo, las cirugías por espolón, ¿verdad?, son relativamente sencillas, no son tan incapacitantes más que por un corto periodo de tiempo. Y cuando refiero a corto periodo de tiempo, no me refiero a que se va a estar integrando en la misma semana. No, sí va a tardar su momento de reposo, pero sí requiere de que el paciente esté claro de que no va a ser como, digamos, una fractura de un hueso largo o algo así que dura hasta 6 meses, por ejemplo, sino que ya se va a integrar más prontamente. Ahora bien, ¿qué recomendaciones mayores necesito yo? Que se logre un cambio de vida. O sea, ¿qué significa? Si el paciente es sobrepeso, hay que bajar de peso. ¿Qué más? Hacer uso de unos zapatos más adecuados que le den soporte al arco, que nos ayude para evitar que se siga generando la fascitis plantar y por ende la regeneración del espolón calcáneo en corto periodo de tiempo. Sí, digamos. Y lo último, pues, para ya que veo que estamos un poquito recatados de tiempo, entonces el uso, ¿verdad?, además del calzado, también de lo que es la plantilla, siempre, una plantilla por lo menos al inicio. Entonces, eso. Doctor, ya para finalizar me gustaría que nos dé recomendaciones generales para las personas que nos están viendo en este momento, que están en sintonía de la revista y que están con esta afectación. Bueno, recomendaciones generales, mi gente, es sencillo.
¿qué es lo que vamos a hacer? Buscar como cortar un poquito el pan, cortar un poquito esa comida. Si podemos porcionarnos, mejor todavía. Ahora bien, ¿qué otra cosa? Usar un zapato que no sea tan bajo, sobre todo que tenga un poquito de tacón. Yo sé que habitualmente el hombre no usa tacón, o si lo usa en ciertas zapatillas, estas son con un tacón a veces bien bajo. Acérquense a su zapatero, acérquense a un zapatero ortopedista específicamente, y yo les recomiendo que hagan uso de él. ¿Por qué? Porque no todos hacen zapatos feos. Se los recomiendo. Gracias, doctor, por todas esas recomendaciones. Para finalizar, ya me gustaría que nos comente sus números de contacto, dónde lo podemos encontrar, la dirección también de dónde atienden. Ok, entonces, fácil, esto me pueden encontrar de lo que es el Club Terraza, del semáforo del Club Terraza, media cuadra al norte, y ahí me van a encontrar en un edificio de dos pisos que se llama Medimax. Entonces, ahí ustedes preguntan por mí, con gusto yo los atiendo. Me llaman a mis números telefónicos 8380-5156 y no tendremos ningún problema. Atendemos todos los días con cita y estamos a la orden. Excelente, doctor. Bueno, ahorita en pantalla están apareciendo su dirección y sus números de contacto para que nuestros televidentes puedan anotarlos y realizar su cita. Si están padeciendo alguna enfermedad que vaya relacionada con la especialidad que tiene el doctor, que es especialista en ortopedia y traumatología, perfectamente pueden hacerlo. ¿Redes sociales, doctor? Claro, tenemos redes sociales. Tengo un Facebook dedicado, ¿verdad? Me pueden buscar, doctor Guillermo Fernández. Y también tengo un correo, drguillermofernández@gmail.com.